Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Pero muy buenas tardes, amada familia del Senti City. Les saludamos en esta tarde desde la ciudad de Atlanta, en nuestro tiempo de iglesia en casa, donde vivimos la experiencia maravillosa de adorar juntos a nuestro Dios desde nuestros hogares. Saludamos en esta hora a todos los que están ahí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de YouTube. Comparta el link para que sus familiares y amigos se conecten también con nosotros y disfrutemos de este tiempo especial de iglesia en casa. Vamos entonces a comenzar con una oración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos una vez más el privilegio, Señor, el enorme privilegio de estar delante de tu presencia, convencido, Señor, de tu gran amor, de tu misericordia infinita, y que cada día, Señor, tenemos la oportunidad, bendito Dios del cielo, de disfrutar, Papá, Dios del cielo, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, recibir el consuelo, recibir la sanidad, recibir de ti, Señor, la protección que necesitamos. Gracias, Dios de la gloria, por tu pueblo, por tus hijos, que en este día, Señor, se disponen de todo corazón para estar delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y te pedimos, Santo Espíritu, que dirijas este tiempo con nosotros, que nos guíe, Señor, a adorar al Padre, exaltarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios de la gloria. Queremos comenzar este tiempo, Señor, alabando, exaltando tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Esta canción es muy especial. Nos habla de la libertad que tenemos ya en el Señor. Cristo nos ha hecho libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y esta canción se llama Ya no soy esclavo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na.
brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Cuando yo bajo el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Cuando yo bajo el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Así es, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos, Señor. Y sabemos que tú nos amas con amor eterno, que prolongas sobre nosotros tu preciosa misericordia. Y en esta tarde, Señor, tarde-noche, nos reunimos para alabarte, para bendecirte con todo nuestro corazón.
saludando en esta hora a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de YouTube. Saludando a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, aquí en el estado de Georgia y en el Ecuador. Saludamos a todos los que están allí. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que están conectados en esta hora, en esta sintonía espiritual de Iglesia en Casa. Continuamos este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y esta hermosa canción se llama Júbilo. Hay júbilo en la casa de Dios, hay júbilo en el pueblo de Dios. De fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo, yeah. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 es tiempo de celebrar. Saltando. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Y celebramos el regreso de los hijos de Dios. Y hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo por el regreso de los hijos del Padre. En este lugar declaramos tu presencia y hay gozo, hay fiesta y alegría, porque el cielo celebra el regreso de los hijos de Dios. Y hoy te digo que en esta su casa hay espacio para ti, hay espacio para mí.
Por eso declaremos juntos: hay espacio para mí y para ti. Bienvenidos a casa, a la casa, en la casa de mi Padre. Hay espacio para ti y para mí. Regresa a casa, regresa a casa, en la casa de mi Padre. Hay espacio para ti y para mí. Bienvenidos, bienvenidos a casa, en la casa de mi Padre. Hay espacio para ti y para mí. Regresa a casa y ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. ¡Wow! ¡Hay júbilo! Decláralo para tu vida. Y hay júbilo en este lugar. El cielo está de fiesta. Hay júbilo. Hay júbilo. Así es, Señor, hay fiesta y alegría en tu casa, Señor, cuando tu pueblo se reúne, cuando tu pueblo se dispone, Señor, oh Dios del cielo, tú te manifiestas, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia y porque nos permites en este día, Señor, entrar por tus puertas con acción de gracias. El Salmo 100 nos dice: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva el Señor. Adórenlo con alegría, vengan a su templo danzando y lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias, alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es para siempre y su fidelidad jamás cambia. Gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia y por sostenernos cada día, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Sabemos que podemos contar contigo, Señor. Sabemos que podemos acudir, Señor, oh Dios del cielo, a ti, Señor. Tú dices en tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Dios del cielo, porque todas nuestras cargas, Señor, las dejamos en tu presencia, Señor, oh Dios del cielo, porque tú levantas al caído, Señor, porque tú, Señor, oh Dios del cielo, eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Y a ti venimos en esta tarde, Señor, en este día, Señor, agradecidos por tu gran amor y dispuestos, Señor, a ser ministrados por tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable en este día, Señor. Preparamos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, como la buena semilla, Señor, caiga al terreno de nuestro corazón y produzca fruto, fruto abundante, fruto permanente, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pero muy buenas tardes a todos los que están llegando a la sintonía de nuestro programa, nuestra reunión virtual Iglesia en Casa. Todos los sábados, 6 de la tarde, estamos conectándonos para tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios desde nuestros hogares.
Bueno, recordarle algunos anuncios para que pongan en la tarea de tomar nota. Recordemos que tendremos muy próximamente en el mes de agosto, del 5 al 6, 5 y 6 de agosto, estaremos realizando nuestro tercer congreso global virtual, La Voz del Sanador. La Voz del Sanador, en línea con su poder. Entonces, para que vayan tomando nota y se vayan inscribiendo en el respectivo congreso que quieran participar. Recuerde que vamos a tener congreso de parejas, congreso de damas, congreso de profesionales, congreso de jóvenes y congreso de niños, congresos especializados y pues a su vez un congreso general para toda la familia de la teoterapia que quiera pues unirse de diferentes lugares del mundo para participar de este congreso que se está preparando con mucho entusiasmo, con mucho cariño por todos los siervos de Dios misioneros de esta hermosa familia. Vamos a dejarles aquí entonces la promoción de nuestro congreso virtual La Voz del Sanador para que usted pues tome atenta nota, ¿cierto? Y no se vaya a perder pues la bendición de participar en este año de La Voz del Sanador. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La Voz del Sanador, en línea con su poder. 5 y 6 de agosto. Prepárate. Bueno, allí está pues nuestra invitación a La Voz del Sanador. Recuerde, puede ingresar a través de la página www.senticity.org y allí se puede ingresar, puede suscribirse al congreso que usted quiera participar, o si no, pues se comunica con nosotros y nosotros le inscribimos. Es muy importante que haga la reservación, que haga su reserva con tiempo, su inscripción con tiempo, porque pues recuerde que vamos a hacer varios congresos especializados en diferentes salas, va a ser a través de Zoom, y el congreso general se va a transmitir por la página de el senticity.org, nuestra página global, y también a través de nuestro canal de YouTube, canal de YouTube oficial de nuestra iglesia senticity.org, y a través también de nuestra página de Facebook de nuestra familia Senticity. Si usted entra, pues se le va a dar un código, se le va a asignar un código para que usted pueda ingresar a los diferentes congresos especializados. Así que no se vaya a perder esta hermosa bendición de participar en La Voz del Sanador. Bueno, el siguiente anuncio es muy importante también. Estamos también ya acercándonos al mes de octubre, donde realizaremos nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa, recorriendo las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo en la Tierra Santa del 18 al 29 de el mes de octubre. No se puede perder esta bendición. También aquí también les vamos a dejarle una promoción para que usted se motive, para que usted caliente su corazón y pueda vivir la experiencia maravillosa de recorrer las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo en la Tierra Santa, la tierra de la Biblia, la tierra que fluye leche y miel. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén.
el Saint City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Bueno, ahí está nuestra promoción de nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Bueno, recuerde que Dios lo invita, el Senti lo lleva, el Saint City lo lleva a disfrutar de esta maravillosa experiencia. También otro anuncio que quiero darles es que si usted se siente bendecido con nuestro trabajo, con nuestro ministerio, las diferentes actividades que realizamos a través del devocional Citas con Jesús todos los días de lunes a viernes y el día sábado. Le voy a dejar una información para que si en su corazón Dios pone el enviar una ofrenda a nuestro ministerio para continuar con esta labor gran comisionista, pues Dios le recompensará grandemente su generosidad. Aquí les dejo pues en pantalla la dirección o la información a través de la cual usted puede hacer sus ofrendas, puede enviar sus donativos a nuestro ministerio Saint City dmb.org. Allí está la dirección de la plataforma Zelle para que usted pueda hacer sus ofrendas a través de este medio, sabiendo de que Dios le va a recompensar grandemente y nuestras oraciones también estarán dirigidas pues a que Dios redunde en bendiciones su generosidad. Bueno, en esta tarde quiero compartir con todos ustedes un tema que hemos titulado No hagas casa en Lodebar. No hagas casa en Lodebar. Bueno, encontramos en la Biblia este pasaje, esta historia bíblica, este relato bíblico que hace referencia a un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el hijo del rey David. Tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset. Bueno, este relato, este texto bíblico es muy triste. Manifiesta una tragedia, manifiesta una situación bastante calamitosa que vivió el pueblo de Israel en su decadencia al morir el rey Saúl, el rey Saúl y Jonatán igualmente asesinados por los filisteos. Encontramos de que el pueblo de Israel estaba viviendo una tragedia muy grande. Entonces, esta historia triste, pero a la vez nos muestra una esperanza. Nos muestra una esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que si Dios interviene, de que si Dios está en control de la situación, las cosas pueden llegar a tomar otro rumbo, a tomar otro cauce. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a depender de Dios en todo momento y en todas circunstancias. Luego la historia de un niño que a los 5 años quedó lisiado. Imagínense, a los 5 años quedó lisiado de ambos pies, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Entonces, un niño que quedó limitado para el resto de su vida. Entonces, la Biblia nos relata que Mefiboset se le cayó de los brazos a la nodriza, a la nana que le cuidaba mientras ella huía de los filisteos cuando asaltaron la ciudad, y ella huía con el niño en brazos, ¿sí? Porque ellos, los filisteos, habían matado a su padre Jonatán y a su abuelo el rey Saúl. Este niño pues es llevado, ¿cierto?, a un lugar que se llama Lodebar.
Sale de una tierra, la tierra del Señor, la tierra de Jerusalén, y sale con destino a un lugar llamado Lodebar. Y encontramos muchos significados no tan positivos de este lugar, de este sector, de esta región llamada Lodebar. Algunos significados importantes y alegóricos por la voluntad divina son los nombres de las personas y de los lugares. Hay nombres de personas que significan mucho, que tienen un significado, y hay lugares también que tienen un significado. Por ejemplo, vamos a traer como ejemplo el monte Moriah, ¿sí? El monte Moriah. Ese monte fue donde Dios proveyó a Abraham un cordero para el sacrificio, ¿sí? Y ese monte Moriah es el monte de la provisión, el monte donde Dios provee, ¿sí? Hay montes en la Tierra Santa que cada uno tiene un significado. Entonces también hay nombres que representan algo muy importante. Recordemos el caso de Abraham. El caso de Abraham, antes de que el Señor le llamara, significaba padre enaltecido. Pero una vez él tiene ese trato con el Señor y el Señor hace pacto con él, el Señor le da la promesa y le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces, este joven no se llamaba Mefiboset, Él tenía otro nombre. Y vamos a ver el nombre de Lodebar, qué significa. Lodebar es una palabra compuesta. Lo es un adverbio que significa negación, no, ¿sí? Negativo. Y dober tiene dos connotaciones, significa pastos o potreros. Y significa palabras o consejo. Es Lodebar significa entonces tierra sin pastos y sin palabra. Tierra sin pastos y sin palabra. Es decir, una tierra seca, una tierra árida, una tierra de escasez. A ese lugar fue llevado. Sale del palacio, imagínense. Sale del palacio del rey. De estar en la casa del rey, de vivir con su padre, de vivir con su abuelo, y sale a un lugar llamado Lodebar, un lugar seco, árido, donde no hay palabra, donde no hay consejo, donde no hay gozo y alegría. Entonces, Lodebar significa entonces tierra sin pastos y sin palabra. Es uno de los significados, hace referencia a una tierra árida, una tierra agreste, a una tierra seca y geográficamente, pues digamos, una tierra no deseable. Y la otra se refiere a una tierra árida espiritualmente, ¿cierto? Porque escaseaba la palabra, porque no había profetas, porque no había quien anunciara allí la palabra. Entonces, hay una sequía física, hay una sequía que demuestra la escasez, que se manifiesta en la escasez, en la falta de oportunidades, en la falta de provisión, pero hay una sequía también a la par, una sequía espiritual que habitaba y que estaba en ese lugar. Entonces, Mefiboset o Mefiboset, este nombre no es el originalmente el que le pusieron a este muchacho, a este jovencito, a este niño, dado que antes se llamaba Mefibbaal. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 8:34, donde se está haciendo el relato de la genealogía, ¿cierto? De Saúl o de Jonatán. Miremos ahí en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, encontramos el relato. Segunda de Crónicas 8, Primero de Crónicas 8:34. Y aquí están dando las genealogías, ¿cierto? Miremos aquí en el versículo 34, dijimos, ¿no? Bueno. Dice aquí, Jonatán tuvo un hijo, Mefibbaal. Ese era el nombre original
de este chico al cual se le cambia el nombre por Mefiboset. Este nombre significa, este Mefi-Baal significa el que lucha contra Baal. Imagínense, el que lucha contra Baal. Obviamente sabemos que Baal era un dios de los cananeos, un dios pagano. El nombre implicaba la lucha de Israel contra las tribus cananeas y sus dioses en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de los reyes. Que hubo un combate, que hubo una lucha constante contra los cananeos. Y este nombre que inicialmente tenía este joven estaba destinado a luchar, que estaba llamado a luchar contra esa potestad, contra esa deidad, contra ese dios falso, a oponerse a todo ello. Y este joven llamado Mefi-Baal se le cambia el nombre a Mefiboset, ¿sí? Y entonces Mefiboset significa vergüenza, significa debilidad, significa humillación. Es una asociación de ¿qué? De la pena, de la vergüenza, de la derrota, de la frustración de Israel contra los filisteos. El pueblo filisteo muchas veces tuvo oposición contra Israel y en algunas ocasiones los derrotaron. Y en esta ocasión fue una derrota terrible porque mataron al rey, mataron al sucesor del rey, que era a su hijo, a su primogénito, a Jonatán, y mataron mucha gente. Entonces, esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era bastante calamitosa, bastante desventurada lo que ellos estaban viviendo. Entonces, esto significa Mefiboset, ¿sí? Es una situación donde ellos estaban siendo derrotados, donde los hijos de Israel se convirtieron prácticamente en esclavos de ellos, porque ellos los oprimieron, porque ellos los asolaron por todos lados. David significa el hombre conforme al corazón de Dios, imagínense. David significa el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, encontramos que en esa situación vergonzosa de derrota de Israel contra los filisteos, y peor aún, la deshonra que los enemigos de Israel hicieron con Saúl y su hijo, al dejar sus cuerpos a vista de todo el que pasaba por el camino. ¿Sí? Es decir, aparte de que los asesinaron, los pusieron en vergüenza, porque sus cuerpos fueron exhibidos públicamente, ¿sí? Como se exhibe el cuerpo de un criminal. Encontramos el caso de David. ¿Por qué viene David a esta historia? Porque estamos hablando de Lodebar, que es la casa de sequedad, que es el lugar de sequedad, de escasez, de aridez. Y aquí juega un papel determinante David, que fue el sucesor del padre de Jonatán, del rey Saúl. David dijo, cuando llegó a su reinado, cuando llegó a ser rey, David dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Recordemos muy bien que entre David y Jonatán surgió una amistad muy íntima, una amistad muy sincera, muy poderosa. Estos dos jóvenes llegaron a amarse como si fueran hermanos. Y resulta de que David se da cuenta de la situación que vivió el pueblo de Israel al morir Saúl y al morir Jonatán. Y después de un tiempo que David ya era rey, pues él hace memoria y recuerda a su amigo Jonatán. Y por eso pregunta a David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? No era por amor a Saúl, sino porque por amor a Jonatán. Recuerde que Saúl intentó muchas veces matar a David, ¿cierto? Por envidia, porque sintió amenazado su rey. Pero Jonatán, a pesar de que era el sucesor, era el llamado a ser el rey, ¿cierto? Al morir su padre, Jonatán entró en esa amistad, en esa comprensión con David, que a él no le importaba realmente el ser el rey, porque veía en David esa unción, veía en David esa luz, esa presencia de Dios, y por eso establecieron esa amistad tan íntima que había entre estos dos jóvenes.
Entonces dice allí que David pregunta que si había quedado alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia a esa persona por Jonatán. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, el cual llamaron para que viniese al rey David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Sibá? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Sibá le respondió al rey, he aquí, está en casa de Marqui, hijo de Amiel, en Lodebar. Capítulo 9 de Segunda de Samuel, del 1 al 4. Entonces, mire dónde estaba este muchacho, dónde había crecido, dónde había ido a refugiarse, a Lodebar. Así que una vez que la guerra contra los filisteos había perpetuado unas bajas importantísimas al pueblo de Israel, a las tribus del norte de Israel, acabando incluso con la vida de Saúl y sus hijos. ¿Sí? Y el único que quedó de la casa de Saúl, de la descendencia de Saúl, fue este joven llamado Mefiboset. Y David asume su llamado real como rey y ascendiente al trono. Se pone, digámoslo así, en la tarea de retribuir al trato, al amor de Jonatán, haciendo misericordia a su descendiente. Es cuando las tensiones internas de la fragmentada unión de las tribus de Israel, ¿sí?, animan entonces a David, nos lleva prácticamente a ver una historia de reconciliación, una historia de perdón, a ver cómo David dejó atrás quizá aquellas escenas donde su rey, el rey Saúl, quiso atravesarlo muchas veces con la lanza, ¿sí? Él dejó atrás y entonces se olvida de la afrenta, porque muchas veces sucedía de que cuando se conquistaba un rey, y el que conquistaba ese reino, el propósito era acabar con toda su descendencia, acabar con sus hijos, con sus nietos, con todo, ¿sí? Porque querían borrarlos de la faz de la tierra, porque se constituían en un peligro eminente para más adelante que los muchachos o los niños crecieran, pues fueran a tomar venganza de la situación. El pueblo de Israel ha vivido en guerras y contiendas durante muchos años, precisamente porque muchas veces ellos no obedecieron a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor ordenó destruir a los amalecitas y el rey Saúl le perdonó la vida primeramente a Amalek, el rey de los amalecitas, fue al primero que le perdonó la vida. Y por eso ellos más adelante, ¿cierto?, no tuvieron misericordia del pueblo de Israel. Y por eso el Señor es contundente con los enemigos y dio instrucciones muy claras. Es cuando las tensiones internas de esa fragmentada región de Israel, entra la historia del perdón, la misericordia y la sanidad. Esta historia de Mefiboset es una historia del perdón, de la restauración, de la misericordia y la sanidad, no solamente de los recuerdos, sino una sanidad y una liberación espiritual. Entonces busca entonces entre los descendientes que haya quedado de la casa del rey, que tanto le odió, que tanto le fastidió la vida, que quiso matarlo tantas veces, ¿sí? Es decir, si fuera otra persona David, si no fuera el hombre conforme al corazón de Dios, pues este muchacho no habría tenido un buen futuro, habría terminado quizá ejecutado, ¿cierto? Porque esa era la norma entre los reyes en ese tiempo. Entonces encontrado al único sobreviviente de su amigo de la casa de Saúl y de su amigo Jonatán, el hijo de Jonatán, su amigo del alma, nada menos. Y así es como Mefiboset vuelve a sentarse a la mesa del real
de la casa de Israel. Así es cuando él sale de Lodebar, la tierra de sequedad, la tierra de escasez, la tierra de tristeza, a sentarse en la mesa del rey, a compartir con él. Dice en el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces ahí vemos cómo David restaura, cómo David restituye. Y esto habla de la misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Esto habla de la misericordia de Dios con sus hijos, con un pueblo que vuelve a Él, con un pueblo que le reconoce. Con un pueblo, a pesar de su pecado, de su desobediencia, ha salido de la cobertura del Señor, pero cuando se vuelve a Él, y el Señor sigue llamando, el Señor sigue esperando que esos Mefiboset vuelvan a Él. Esos Mefiboset que están en casa de escasez, que están en Lodebar, viviendo en escasez, viviendo quizá en la miseria, tomen la determinación de volver a Él. Porque el Rey siempre está mandando a llamar. El Señor siempre está llamando. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere sentarnos a su mesa. Así como David invitó a Mefiboset a sentarse a su mesa, así Papá Dios, nuestro Padre, quiere que nos sentemos a su mesa todos los días. Él quiere compartir con nosotros, Él quiere tener comunión con nosotros. Y este mensaje sigue teniendo vigencia porque hoy en día hay muchos Mefiboset habitando en tierra de escasez, en tierra de soledad, en tierra donde no hay palabra, donde no hay consejo, donde están viviendo en oscuridad, adictos al mundo, adictos a los vicios, adictos a los placeres, adictos al engaño de este mundo. Y el Señor sigue esperando. La puerta está abierta. El Señor sigue llamando, sigue tocando la puerta de los corazones, porque Él quiere que los Mefiboset vengan a su casa, vengan a su palacio y se sienten a su mesa para que puedan disfrutar realmente como hijos. Entonces David expresó algo que solamente podía venir de Dios, solamente del Dios Todopoderoso. Sabemos que en ningún rey en la historia de las civilizaciones, como lo decía, dejaba vivo o en libertad a la dinastía de los reyes que conquistaban. ¿Por qué? Porque era un peligro que más adelante se podía levantar en contra de ellos. David entonces fue contra la corriente. David fue contra la norma, contra lo establecido, contra las costumbres de aquel entonces. Entonces David va contra corriente y le dice a Mefiboset, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Siempre tendrás provisión, siempre tendrás alimento, siempre tendrás mi presencia, siempre tendrás mi protección, mi provisión. Es la posición de hijo del rey le pertenecía a Mefiboset, aun cuando su padre o abuelo habían muerto, aun cuando su abuelo había sido desobediente y hubiese sido desechado por Dios. Pero por las misericordias, por el amor que David tenía hacia su padre, hacia Jonatán, David hace esas misericordias. Las misericordias eternas que Dios ha tenido con David se ven reflejadas aquí en este gesto de amor, de reconciliación
de restauración hacia Mefiboset. Entonces, la posición de hijo del rey nos pertenece. Así, la persona, así aquel cristiano, aquel hijo de Dios, esté viviendo ahora en Lodebar, esté viviendo en tierra de escasez, en tierra de soledad, en tierra donde escasea la palabra. Así estén, así como el hijo pródigo, tratando de comer las algarrobas de los cerdos. Esa posición le pertenece. Ese puesto en la mesa siempre estará allí, siempre estará dispuesto. Solamente hay que tomar la decisión. Solamente hay que escuchar el llamado del rey que está mandando. Dice, el rey manda llamar. Y David pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios manifestada a través del corazón de David. Entonces, de ese momento, de esa posición de hijo del rey, siempre le perteneció a Mefiboset. Y él no se daba cuenta. Él no tenía conciencia. Era muy niño cuando él salió huyendo con la nodriza que le dejó caer. Y aun cuando sus padres habían muerto, David tenía muy claro eso. El linaje le pertenecía. Un lugar en la casa le pertenecía. Desde representar la lucha y el coraje de Israel contra un dios pagano, ¿sí? Meri-Baal, recuerde que ese era el nombre de Mefiboset, pasó a ser vergüenza de Israel, Mefiboset, ¿sí? Porque le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre por la condición a la cual llegó. Es viviendo en Lodebar, donde esta tierra seca, árida, agreste, estéril, improductiva, ¿sí? En su torturada alma había un dolor muy grande, quizá por la desgracia, por las miserias que le había correspondido vivir. Quizá en el corazón de Mefiboset había amargura, había resentimiento, había ese sentido de rechazo, de humillación. Hay gente que vive muy resentida, ¿sí? Y ese resentimiento lo lleva a manifestar coraje, a manifestar resentimiento hacia las demás personas. Entonces no había consejo ni palabra de Dios en aquella tierra. Así como había sequía física, como la tierra era seca, como no había lluvias, como no había sembrados, no había cosechas, también había una escasez espiritual, porque la palabra del Señor por ese lugar no llegaba, ¿sí? Una tierra que estaba en ruina, ¿sí? Digna de Baal, el dios pagano, hecho por mano de hombre incapaz de prosperar. ¿Sí? Ahí estaba él en esa condición. Pero en un solo día, imagínense, en un solo día empezó a cambiar la vida de Mefiboset. En un solo día empezó a cambiar por la justicia y la misericordia de Dios. Ese panorama desalentador, desolador de Lodebar es cambiado en un solo día. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Recordemos el caso de José en Egipto, ¿sí? Vendido por sus hermanos, ultrajado, llevado a la cárcel por una calumnia, traicionado y olvidado por el copero que fue restaurado después de interpretar su sueño. Y en un solo día el Señor lo saca de la cárcel para ponerlo en el segundo trono más importante del imperio más poderoso del mundo, el imperio egipcio, a ser señor de la tierra, señor de Egipto. Dios lo restituye. Dios restituye lo que el enemigo quiso quitarle, lo que el mundo quiso quitarle, lo que el diablo quiso quitarle, es restituido en un solo día. Y aquí veíamos a Mefiboset, que en un solo día empezó a cambiar por la justicia y la misericordia de Dios, ¿sí? Que lo alcanzó porque un hombre
sensible como David. Un hombre que no olvidó la amistad, que no olvidó esa hermandad que surgió entre él y Jonatán. La gratitud, ¿sí? Lo llevó a él a que este joven alcanzara la misericordia, y por la bondad de un hombre ejemplar como David, que pensaba como Dios, era porque su corazón era conforme al de Dios. Él tuvo misericordia y hizo la misericordia de Dios sobre la vida de este joven llamado Mefiboset. Entonces, aquel día tan dramático, la esperanza volvió al corazón de Mefiboset. Cuando fue sacado de aquella tierra de miseria, esa tierra seca, esa tierra árida, para ser llevado a vivir en el palacio real en Jerusalén, en el monte de Dios, allá en el monte Sión, donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces, imagínense el cambio tan drástico, ¿sí?, que se operó en un solo día en la vida de este joven, que quizá ya estaba resignado, que quizá ya pensaba de que su vida iba a ser miserable toda la vida, pero su vida fue restaurada. No solo viviría en la casa del rey, sino que todos los días se sentaría a la mesa del rey, porque había un lugar especial para él, un lugar esperándolo siempre. Y así hay muchos lugares, hay un lugar especial para cada hijo de Dios, para cada persona que decida volver a Dios, que decida convertirse a Él. Hay un lugar especial. Muy importante que Dios nos habla a través de su palabra en el día de hoy. Pero hay aún más. Todo cuanto le pertenecía por herencia y linaje le fue devuelto. ¿Sí? Todo le fue devuelto, quitando que su vergüenza, porque estaba condenado a vivir como un mendigo, como un pordiosero, quizá viviendo de la caridad de la gente, quizá viviendo de la caridad de muchas personas. A eso estaba él ya acostumbrado y estaba resignado. De vivir en la pobreza y en la miseria, en la escasez, en un solo día fue restituido en su posición, en su linaje y también en lo material. Porque todo lo que le pertenecía a Saúl, pues David se había podido quedar con toda esa herencia, porque él era el rey. ¿Qué le impedía a David quedarse con todas esas tierras, con todas esas propiedades, con todas las riquezas de Saúl y aún con las de Jonatán? Pero lo que le pertenecía a Saúl y lo que le pertenecía a Jonatán, David se lo entregó y se lo devolvió a Mefiboset. ¿Sí? Un día nada común para la vida de Mefiboset. ¿Por qué? Porque Mefiboset fue redimido. ¿Sí? Esto nos habla de la redención, porque usted y yo estamos condenados en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, condenados eternamente. Pero el Señor pagó un precio por usted y por cada uno de nosotros. Y fuimos redimidos porque Él pagó el rescate. Mefiboset fue redimido de su vergüenza, de las culpas, de la pena, del odio, de los rencores, de las hambres, de las burlas, en fin, de todo cuanto hería su corazón. En él no había gozo, en él no había alegría, en él no había un cántico, había quizá queja. Era un hombre que emitía constantemente maldiciones y queja, y el lenguaje sería pesimista y negativo, como muchas veces escuchamos hablar a la gente. ¿Cómo estás? Mal, ¿sí? Mal, o bien para no preocuparlo, ¿sí? Y vemos el hablar de muchas personas denota lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el consejo más importante es: no hagas casa en Lodebar. No desciendas a Lodebar
porque tú eres hijo de Dios, porque tú tienes un lugar muy especial en la casa del Rey, en la casa de Dios. Nada es más doloroso que las heridas del alma que le convierten en nuestro propio Lodebar, árida, estéril, porque el Lodebar para muchos de pronto no es un lugar. De pronto hay mucha gente que quizá vive en buenas casas, que quizá tiene muchas cosas materiales, pero espiritualmente y emocionalmente están viviendo una aridez, una sequedad, una dureza en sus corazones. Quizá ahí hay odio, resentimiento, amargura, envidias, celos, recuerdos dolorosos que no le dejan, un espíritu no perdonador. Y entonces eso es hacer un Lodebar, ¿sí? Por no entregarle al Señor las cargas, por no reconciliarse con Dios, por no perdonar la ofensa, la afrenta de su hermano, de su hermana, de su padre, de su mamá, de ese familiar, de ese esposo, de ese amigo, de ese novio que quizá le defraudó, que quizá le hizo daño. Y entonces ha construido y ha levantado un Lodebar en su corazón, viviendo en escasez, viviendo en la miseria, viviendo en la escasez de la palabra, porque si no perdonamos nuestras ofensas a los que nos han herido, los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y de esa manera viviremos cautivos, viviremos en tierra de Lodebar, árida y estéril. Entonces no hagas casa en Lodebar. Es el mensaje que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Es una vida interior que no produce esperanza, que no tiene frutos ni fuente de agua. En eso se ha convertido la vida de muchas personas. Un corazón que pareciera que no recibe la buena semilla que nos refiere en la palabra, el evangelio, que no la puede recibir porque está endurecido. Es como el terreno que está junto al camino. Un terreno que está junto al camino está endurecido y allí cae la semilla y no germina, no puede echar raíces. ¿Sí? El corazón tiene que estar tratado. La tierra que tiene que estar suelta, húmeda, para que pueda recibir la semilla y pueda producir fruto. Es un corazón que pareciera que no recibe esa semilla porque se ha endurecido. Los oídos espirituales están cerrados. El entendimiento, el corazón está endurecido. Y créame que no solo estamos hablando de los no creyentes, porque este mensaje no es solamente para los no creyentes, porque aún hay creyentes, aún hay algunas personas, cristianos, que a veces no podemos encontrar, ¿cierto?, esa salida, que nos encontramos, se encuentran quizá viviendo un desierto, viviendo su propio Lodebar, porque están saqueados de la herencia de Cristo, porque el enemigo les ha arrebatado esa herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo les ha arrebatado la palabra, les ha hecho olvidar de las promesas y les ha hecho pensar que esa es la vida que les tocó vivir, que les correspondió a vivir. Entonces, la alegoría o la enseñanza de nuestra vida cristiana con la vida de Mefiboset es muy amplia. Así como él nunca dejó de pertenecer al linaje real, viviendo en un destino humillante, nosotros algunas veces pareciéramos estar viviendo desterrados en ese Lodebar espiritual. En ese Lodebar espiritual, donde escasea la palabra, donde ya no oímos la voz de Dios, pero Dios tiene la misma respuesta que David le dio a Mefiboset. Dios nos dará lo que nos pertenece. Dios nos dará lo que nos pertenece como hijos suyos. ¿Sí? Como hijos suyos, como su pueblo. Y no estamos hablando de solamente lo material. Porque a veces nos podemos enfocar solamente en lo material. ¿Sí? Porque aparte de lo material estamos hablando de todas las bendiciones espirituales.
Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones. Esa es la herencia espiritual que Dios quiere que nosotros reclamemos. Es la que nos quiere devolver. No porque Él nos la haya quitado, sino porque nosotros mismos la hemos rechazado por nuestra dureza de corazón, por nuestras actitudes negativas. Entonces, el Señor tiene todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales como la vida eterna, como la salud mental, como la salud emocional, salud en las relaciones y todas las añadiduras necesarias. Por eso Él nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Vendrán por añadidura. Entonces, no dejemos que la palabra de Dios escasee en nuestra vida. Dejemos entonces y debemos recordar que el Rey está mandando a llamar. El Rey te llama y nosotros debemos ir, debemos acudir a ese llamado. Perfectamente Mefiboset se había podido negar ir a la casa del rey. Quizá él ha podido llegar a rumiar su amargura, su resentimiento, su odio, su frustración y negarse a ir a la casa del rey. Pero él atendió. Cuando Siba le fue a buscar y llegó a la casa del rey, a la casa del rey David. Entonces, el Señor no quiere que te quedes en lo de Bar. El Señor no quiere que continúes en lo de Bar, aguantando hambre, aguantando sed, secándose tu vida cuando Él tiene, platique manjares, cuando Él tiene un banquete. Él quiere que vengas a su mesa. Es otra importante lección, es que necesitamos ser como David. Personas que llevemos perdón, que llevemos reconciliación, que compartamos la redención y la esperanza que hemos disfrutado y que hemos recibido del Señor con otras personas. Quizá hay mucha gente a nuestro alrededor que está viviendo en lo de Bar. Y nosotros tenemos que tener el corazón de David, como el corazón de David. ¿Para qué? Para mandarles a buscar, para llamarles, para compartirles de que hay una esperanza, de que hay redención. Entonces, es un llamado a no seguir los pleitos familiares. Pleitos de muchos tiempos, de muchos años, de generación a generación. Rivalidades entre familiares que no se hablan, que no se determinan. ¿Sí? Tengamos un corazón conforme al de Dios, corazón perdonador, un espíritu perdonador, como David, que llegó a tener un corazón conforme al de Dios. Y David fue un hombre de guerra. David fue un hombre que enfrentó muchas batallas, muchas guerras. Tenía muchos enemigos. Lo cual lo vaya a poder ser un hombre duro, implacable, pero sin embargo aquí vemos a un David lleno de amor y de misericordia, de gratitud, con su hermano Jonatán, con su amigo Jonatán, haciendo misericordia a este descendiente, a este hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. La obra de Cristo en la cruz es el acto de misericordia y de justicia más grande que nos puede llevar a la libertad, sacándonos de lo de Bar, sacándonos de esa tierra de sequedad y llevándonos a la casa de Dios, llevándonos a la presencia de Dios para que podamos comer a su mesa, para que podamos disfrutar de los manjares, de los refrigerios, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su redención eterna. Allí nos quiere llevar el Señor. Dios es el Rey de Reyes, Creador y Supremo, y Él nos está llamando. Él te está llamando hoy a su casa, te está llamando hoy a su mesa. ¿Vas a rehusar ese llamado? ¿Vas a continuar viviendo en lo de Bar cuando Dios quiere para ti lo mejor? Hay una hermosa canción de
Dani Berríos, que habla precisamente de esta historia, ¿sí? De esta historia de la Biblia, cómo el Señor nos manda a llamar. Esta canción se llama El Rey te mandó a llamar. Y vamos entonces en oración a escuchar esta canción y a meditar en ese llamado que Dios nos hace. El Rey te manda a llamar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar.
Así es, Señor, oh Dios del cielo. Estamos escuchando, Señor, tu llamado. Estamos escuchando, Señor, oh Dios del cielo, tu voz que nos llama, Señor. Que nos dice, sal de Lodebar. Porque hay un lugar especial para ti. Hay un lugar en la casa, hay un lugar en la mesa. Hay un lugar en la casa del Rey, esperando para ti. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Por hablar a todos aquellos, Señor, que se sienten rechazados, que se sienten relegados, que se sienten abandonados, que se sienten despreciados, Señor. Y que han ido a refugiarse, Señor, en casa de dolor, en casa de tristeza, Señor, en casa de aflicción, Señor. El Señor te llama, el Señor te busca, el Señor espera por ti, el Señor está esperando en su casa. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los afligidos, y yo os haré descansar. Gracias, Señor, porque así como Mefiboset, hoy hay muchos hijos y muchas hijas, Señor, sumidos en la tristeza, sumidos en la soledad, sumidos en el abandono, Señor, pensando que no hay esperanza, pensando que su vida ya terminó allí, Señor, y que de allí no van a salir. Pero hoy, Señor, tu palabra se deja oír, Señor. Hoy tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, emite, Señor, un llamado de esperanza, un llamado de salvación, Señor, un llamado de restauración, un llamado de redención, Señor, para todos aquellos, Señor, que deciden atender a tu llamado, Señor. Mefiboset no rehusó el llamado del Rey. Le dijeron, el Rey te mandó a llamar. Hoy te decimos, el Rey te manda a llamar, porque quiere cenar contigo y que tú cenes con Él para siempre. Que tú vengas a sentarse a su mesa, que tú vengas a vivir siempre en la casa del Rey, en la casa de Dios. Gracias, Señor, te damos por todos los Mefiboset, Señor, que un día, Señor, tomamos la decisión de atender tu llamado. Y hoy estamos sentados a tu mesa, Señor, comiendo, Señor, comiendo de tu mesa, Señor, comiendo, oh Dios del cielo, tu palabra, Señor, tu pan de vida, Señor, bebiendo de tus aguas, Señor, bebiendo, Señor, de tu amor, Señor, recibiendo la sanidad, Señor, no solamente física de los recuerdos, la sanidad espiritual y emocional, Señor, marcada por el rechazo, Señor, marcada por el abandono, marcada por la frustración, Señor. Hoy tú nos mandas a llamar, Señor, porque quieres, Señor, ungir nuestra vida, ungir nuestra cabeza, Señor, con aceite fresco, Señor. Hoy quieres vendar y ungir nuestras heridas, Señor, para sanar y para liberar, romper las cadenas y los yugos de esclavitud, Señor. Romper, Señor, oh Dios, con esa mente dispersa negativa, Señor, y afirmar nuestro corazón, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por ese llamado y por permitirnos sentarnos a tu mesa cada día, Señor. Y así como David, Señor, fue sensible a tu voz y usó de tus misericordias y se acordó de Mefiboset y se acordó de Jonatán, de ese pacto que hicieron ellos, de ese juramento de lealtad, bendito Dios del cielo. Hoy quizá, Señor, nosotros estemos sentados a tu mesa, pero hay muchos hermanos que todavía no están, Señor, que todavía están en Lodebar, Señor. Permítenos, Papá Dios del cielo, oh Dios, contarles y decirles
y hacer, Señor, oh Dios del cielo, ese papel de este hombre, Señor, oh Dios del cielo, de Sibá, que fue a Lodebar y le dijo: mira, el rey te manda a llamar. El rey tiene un lugar para ti, un lugar preparado para ti. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Dios del cielo. Y gracias, Señor, porque hoy nos hemos podido sentar a tu mesa, Señor, a deleitarnos en tu presencia, a comer, Señor, de tu mesa. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la bendición de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desciendan con poder sobre sus vidas. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Hallelujah.